Buenas tardes, súper complacida de estar aquí y hoy yo me pongo en el puesto que se puso la doctora Pérez Cairo cuando me vio presentar por primera vez sobre tuberculosis, porque me siento muy complacida de ver a Matos cómo se ha desarrollado. Felicidades. Me cuentan ahora. Bueno, esto es un conversatorio sobre qué tenemos de nuevo en el diagnóstico de la tuberculosis infantil. No antes dejar de mencionar el retraso que tuvimos en el 2020, 15 a un 20%, gracias, de pacientes que no fueron diagnosticados, sobre la brecha que teníamos ya de un diagnóstico de tuberculosis infantil. Por esto, la directora de OPS hace un comentario que me gustó mucho. La tuberculosis sigue teniendo un alto costo en el mundo y es inexplicable que la gente muera por una enfermedad prevenible y que tiene medicamentos. Entonces, ¿de quién depende esto? Yo creo que depende de nosotros. Seguimos viendo que teníamos dos pandemias, TB-VIH, TB resistente y ahora TB y COVID. ¿Cuál es el común denominador? La tuberculosis. Entonces, la tuberculosis es el reto mayor de salud pública que tenemos hace muchos años. ¿Y por qué la tuberculosis infantil no se visibiliza? Y esto hay que como que interiorizarlo. Primero, porque nosotros mismos, los médicos, decimos, como no es bacteriológicamente positiva, no tiene importancia. Eso es un error. Segundo, no notificamos casos de tuberculosis. Entonces, lo que no se notifica no tiene importancia. Yo sabía que tenía una cosa mala. Ya me di cuenta. Entonces, si no notifico, salud pública no lo sabe, no se toman medidas. Tercero, los pediatras pensamos en tuberculosis después que los pacientes tienen 10 ciclos de antibióticos. Cuando vamos en meropenem, banco, vamos a hacerle una prueba de tuberculosis. Próximamente, si tiene BCG, ya tiene vacuna y la BCG no cubre formas que no son graves. Y la BCG después de 2 años de aplicada es muy poco lo que estamos recibiendo. Las guías de manejo, no todos los países tienen guías de manejo para tuberculosis. Las investigaciones no se realizan en niños, sino que lo que se encontró en adultos, yo lo extrapolo y lo pongo más chiquito, porque el niño es un adulto chiquito. Entonces, ahí también estamos en mal. No aparece nadie que haga abogacía por los niños con tuberculosis. ¿A quién le toca la abogacía? A los pediatras. Y los pediatras no pensamos en tuberculosis. Entonces, estamos desprotegidos. Y por último, los programas de tuberculosis generalmente no toman en cuenta la tuberculosis infantil, excepto el programa de República Dominicana. Y le damos un aplauso al programa, porque estamos aquí. Entonces, ya esto lo hemos visto, solamente llamar la atención sobre la gran brecha de un 65% solamente diagnosticados y notificados, o sea que la tercera parte se queda sin diagnóstico, y la República Dominicana, junto a 7 países, carga con la mayor cantidad de tuberculosis infantil no diagnosticada. Ya esta gráfica la vimos, solamente ver que el promedio de las estimaciones para Latinoamérica es un 6%, y República Dominicana apenas llega a un 3% de notificación de tuberculosis infantil. Pero algo nuevo, porque no todo es malo, y es que ya
la OMS ha iniciado a reconocer la tuberculosis de adolescente como una población priorizada. Antes, los de 15 años en adelante se notificaban junto con los adultos. Ya no, ya tenemos una notificación para adolescentes. Ya el doctor Álvaro explicó esto. O sea, tengo una gran población susceptible, de esta se infecta una parte, identifico otra parte, pero apenas puedo hacer la confirmación de una mínima parte de la tuberculosis infantil. La hoja de ruta que se inició a principios de este siglo, lo que busca es solamente identificar que todos los actores de la tuberculosis infantil asuman su rol. Y lo que nos trae hoy aquí es justamente la primera parte de esa hoja de ruta, que es el diagnóstico. En el 2017 nos dimos cuenta de que la hoja de ruta estaba, pero no se le estaba prestando atención. Entonces, la reunión en Moscú dice que los niños y las mujeres son prioridad para los programas. Entonces, se incluyen dentro de los ODS y se indica que cada programa debe notificar por quinquenios. ¿Qué quiere decir esto? Menores de 5 a 10, de 10 a 15 y de 15 a 20, para que se visibilice la tuberculosis en adolescentes. El primer acápite, que es el diagnóstico, ya esto lo hemos revisado miles de veces, pero quiero llamar la atención de que en la investigación de contacto, lo nuevo es que inmunosuprimidos no es solamente VIH, son todas estas patologías. Y ojo con la diabetes, que todavía no sabemos en niños qué va a pasar. También otro dato importante, los migrantes. Inmigrantes, señores, no solamente son población haitiana, migrantes y los habitantes de la calle que no se le estaba prestando atención. En cuanto a las pruebas de PPD, no hay cambios significativos, sigue utilizándose las mismas medidas, igual que con las pruebas de IGRAMS. Importante, ninguna de las dos hacen diagnóstico de tuberculosis. Y si yo no tengo estas pruebas, eso no invalida que yo haga un buen diagnóstico. En los criterios clínicos, conocidos por todos, destacar estas tres: fiebre prolongada, pérdida o no ganancia de peso y adenopatías. Múltiples estudios nacionales, creo que por aquí está la autora de uno de esos estudios en el Robert Reed, han demostrado que estos son justamente los principales datos. En radiografía, aquí hay cambios, y es justamente que ya la radiografía de tórax debe utilizarse en el tamizaje de los pacientes. Anteriormente decían, si tiene contacto y está sano, ponle terapia preventiva. Hoy debemos hacer radiografía de tórax. Y no solo la proyección póstero-anterior, sino lateral, para poder ver ese cardiomediastino. La ecografía solamente nos sirve para localizar dónde está el líquido y tomar la muestra. La tomografía, sí, en las extrapulmonares. Y yo diría también, y aquí lo dice más debajo, las de alta resolución deben utilizarse en los pacientes inmunocomprometidos y sobre todo cuando tengo dudas de esa radiografía. Yo me pregunto siempre si la paciente que el doctor Matos presentó, si se le hubiese hecho una tomografía de inicio, si no estaba patológica. No es que abusemos de la tomografía. La resonancia para el sistema nervioso central es lo ideal.
Estas imágenes que la hemos visto miles de veces, ninguna radiografía es patognomónica de tuberculosis. Es unir la clínica con las imágenes. Tenemos las adenopatías, las consolidaciones. Todos quisiéramos encontrar esta radiografía, porque estaríamos muy claros, y también patrones destructivos. En cuanto al sistema nervioso central, importante hacer tomografías de alta resolución y también hacer resonancias. Podemos observar aquí la vértebra destruida, el engrosamiento de las meningias y la pérdida de todo lo que es la anatomía de esa vértebra. En esta resonancia podemos observar la gran hidrocefalia, y nosotros que vemos tuberculosis, es muy común en la tuberculosis meningia la hidrocefalia, también el engrosamiento de las meningias y tuberculomas, que no todos tenemos la oportunidad de verlos. En cuanto a lo que tiene mayor cambio en los últimos años ha sido lo bacteriológico. Pero aquí, desde la baciloscopía, los cultivos sólidos, líquidos, las pruebas de sensibilidad, hasta llegar a las pruebas moleculares, se lo vamos a dejar a la maestra, para que ella nos va a hablarse respecto a esto, como usted quiera. Otra de las directrices nuevas es que ya no estamos utilizando los criterios como lo usábamos antes, que este vale 7, este vale 5, este vale 2, sino que vamos orientados a los algoritmos. Ahora, los algoritmos deben ser validados. No es que yo me voy a inventar un algoritmo mío, sino que debe ser validado para poder tener un diagnóstico. El Programa Nacional, hace unos años, que hizo un algoritmo, fue validado con todas las sociedades, y me permito señalar que los menores de 15 años son población priorizada, por lo cual se deben tomar en la misma muestra para pruebas moleculares, cultivo y prueba de sensibilidad. ¿Qué es lo importante de todo esto? Juntar toda la información, la historia de contacto, la clínica, la inmunología, las pruebas bacteriológicas, porque un solo criterio, solamente la bacteriología, y cuando tenemos bacteriología sin clínica y sin radiografía, nos estamos rompiendo la cabeza. O sea que debe ser el conjunto de todo. Eso en cuanto al diagnóstico. En cuanto al tratamiento, no voy a hacer este recorrido, que lo hemos hecho muchas veces, solamente llamar la atención que desde el 1943, cuando aparece la primera droga para tuberculosis, hasta el año 2000 por aquí, donde aparece la bedaquilina y el de la maní, estábamos estancados en esto. Pero ¿qué pasa? Que estos medicamentos son de segunda línea. De primera línea, seguimos utilizando el núcleo básico: isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Y los resultados son buenos, porque el tratamiento recomendado es 2 meses de isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, y 4 meses de isoniazida y rifampicina, siempre y cuando no haya evidencia de resistencia. Cuando hay casos graves, entonces vamos a prolongar la parte de mantenimiento. Los pacientes VIH reciben el mismo tratamiento, y hace años que los pacientes no reciben inyectables para tratamiento de tuberculosis de primera línea. Gracias a Dios, contamos con nuestras formulaciones pediátricas, muy fáciles de administrar, y disponemos de una cartilla donde ya vienen calculado la cantidad de medicamentos que vamos a utilizar. Para menores de 25 kilos, dispersables,
para mayores de 25 kilos, entonces la presentación habitual. Con este tratamiento, nosotros vamos a conseguir una tasa de éxito de aproximadamente 85%. Pero nuestro gran problema sigue siendo los perdidos en seguimiento. Entonces, le voy a hacer un énfasis. Los pacientes con tuberculosis pediátrica no son del programa, son de los pediatras. Si usted envía un paciente porque tiene tuberculosis al programa, usted también es responsable como su pediatra de dar seguimiento, porque el pediatra es quien acompaña a esa familia y no podemos dejarlo. Si vemos aquí la tasa de éxito por edad, podemos ver que en los menores de 5 años, nosotros tuvimos una tasa promedio en los últimos 5 años de 85%, pero con un lamentable pérdida en seguimiento de un 13%. Si nos vamos a los adolescentes de 15 a 19 años, la tasa baja. ¿Por qué? Porque el adolescente tiene otros riesgos. Entonces, debemos hacer políticas, estrategias dedicadas a ese grupo de edad. Porque los menores de 5 años, la mamá es responsable, pero de los adolescentes es un poquito más complicado. Si nos vemos en el contexto de Latinoamérica, entonces podemos observar que República Dominicana tiene un 84%, estamos un poquito por debajo de la media, pero tampoco estamos aquí abajo, o sea que vamos a darnos ese espaldarazo con el compromiso de seguir avanzando. En todos los programas de Latinoamérica, aunque la tuberculosis infantil es la cenicienta, es la que salva la tasa de éxito, porque los programas con tuberculosis infantil, la tasa de éxito en los menores de 15 años siempre se mantiene sobre el 80%. En cuanto a las resistencias, quizás en los últimos años hemos cambiado algunas definiciones, porque ya tenemos lo que es RR, que todo lo conocemos, que aquí no debe haber resistencias a fluoroquinolona, solamente a rifampicina e isoniazida, pero tenemos ahora los pre-XDR, que son los MDR más resistencias a las fluoroquinolonas, y los pacientes que nadie quiere tener, que son los TB-XDR, que son resistentes a todo lo que aparece. El concepto de la resistencia a isoniazida, esto sí, que ya están en las nuevas guías, lo que son el tratamiento. Estas guías están disponibles en internet, la pueden bajar, 4 módulos que son muy importantes, y entonces nos sugieren el tratamiento para la resistencia a isoniazida con rifampicina sensible, el mismo núcleo de tratamiento más una fluoroquinolona. Esto no pretendo que se lo aprendan, solamente que conozcamos que hay 3 grupos de medicamentos de segunda línea, donde el tratamiento se debe basar en la mayor cantidad de medicamentos del grupo A y luego voy bajando. La única aclaración es que para nosotros los pediatras, aunque el de la maní esté en el grupo C, para los de 3 a 6 años es importante. Entonces, ¿qué tienen de nuevo estos medicamentos? Bueno, las fluoroquinolonas ya sabemos que se pueden utilizar en pediatría, la bedaquilina solamente se puede utilizar en mayores de 6 años, el Linezolid no debe faltar en ninguna tuberculosis meningia resistente, la clofazimina también se puede utilizar en niños y el de la maní debe utilizarse en mayores de 3 años. ¿Qué tiene de importancia? Que afectan lo que es el QT y el electrocardiograma. Entonces se llaman las drogas cuteras, como se le dice, bedaquilina, clofazimina de la manit y el moxifloxacilo. No se preocupen porque esos tratamientos los va a hacer el comité que recomienda. No, eso viene ahorita. Entonces, vemos aquí los 3 esquemas de tratamiento, no hay que memorizarlos, solamente llamar la atención sobre
la bedaquilina, que es mayor de 6 años, y el Delamanid, que se puede utilizar en mayores de 3 años. La tasa de curación para la tuberculosis drogoresistente de las Américas baja a un 59%. Estas son las directrices que nos hablaba la doctora, y entonces lo que quiero es ver si están recién salidas, qué tanto nosotros estamos cumpliendo. Bueno, nos estamos manejando con los algoritmos, y esto es importante. La confirmación bacteriológica debe siempre tratar de hacerse y nosotros tomar buenas muestras, porque si no tomamos buenas muestras, entonces el laboratorio no puede trabajar. Estos algoritmos deben ser hechos con la realidad del país, porque yo no puedo venir a pedir pruebas que no tengo disponibles. Entonces ahí se caería lo que es el algoritmo. Pues también, y esto es, la doctora lo va a comentar ahorita, la recomendación del GeneSpe Ultra, que ya lo tenemos disponible en el país, la toma de muestra de aspirado gástrico, y esto es una novedad. El GeneSpe Ultra se va a poder hacer en heces, esputo y aspirados nasofaringeos, y esta recomendación hay que tomarla con pincita, porque cada país debe analizar si realmente sus condiciones le permiten bajar el tratamiento de 6 meses a 4 meses en los pacientes con tuberculosis no grave. Las recomendaciones de los medicamentos: tenemos estos medicamentos disponibles aquí en el país, y los tratamientos deben hacerse lo más fácil que el paciente pueda recibir. Y con esto creo que termino justo con 0. Gracias.